El día de ahora vamos a invitarlos a que estudien juntamente con este servidor el libro de Proverbios, ¿verdad? El libro de Proverbios. Es importante saber que Dios dentro de su infinita misericordia a través del tiempo siempre ha tratado de que el hombre, ¿verdad?, sea sabio, pero el hombre a veces dentro de su vanidad y desobediencia a Dios se ha vuelto un tanto necio, desobediente, indiferente ante las enseñanzas de nuestro Dios, ¿verdad? Entonces es por eso que es necesario que nosotros tengamos que estudiar este hermoso libro de los Proverbios. El libro de los Proverbios, bueno, en su fecha de escritura realmente no tiene una fecha exacta. Se cree que empezó la compilación inicial, ¿verdad?, de este hermoso libro a través del rey Salomón durante su reinado, estando él en Jerusalén. Recordemos que el año de su reinado fue entre el año 1075 a el 975 antes de nuestro Señor Jesucristo. En realidad se cree que la fecha de escritura de este libro es en el 445, ¿verdad? Es cuando ya se termina de recopilar. En cuanto a este libro, bueno, pues el tema central que toca, ¿verdad?, es el principio de la sabiduría celestial. Es un libro de poesía, pertenece al conjunto de los libros sapiensales. ¿Qué es eso de sapiensales? Bueno, libros de sabiduría. ¿Cuáles son esos libros de sabiduría? Son Job, Salmos, Proverbios, Cantar de los Cantares y Eclesiastés, ¿ok? Eso es el conjunto de los libros de poesía o libros sapiensales. Acerca del autor, bueno, pues a ciencia cierta sabemos que el autor original de este libro es el Espíritu Santo, ¿verdad? De acuerdo a lo que nosotros vemos en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Salomón es el encargado, ¿verdad?, de recopilar este libro, pero no nada más el autor de este libro es Salomón, existen otros autores. Otros autores que están dentro de el parámetro o de lo que hemos he estudiado, ¿verdad? Y vemos que en el capítulo 22, versículo 17, ahí, si usted verifica, dice que es los dichos de los sabios. También en el capítulo 30 de Proverbios, versículo 1 y 2, ahí aparece palabras de Agur, hijo de Leguel. Juntamente también en el capítulo 31, versículo 1, dice palabras del rey Lamuel. Entonces, con esto en mente, nosotros vemos que Salomón es el autor, pero también el encargado de recopilar, ¿verdad?, los proverbios de diferentes autores, ¿ok? Entonces, vemos o cómo comprobamos que Salomón es el autor de este libro. Si usted va ahí en Proverbios capítulo 1, versículo 1, y ahí dice claramente que son proverbios de Salomón. Vaya ahí conmigo a Proverbios 1:1. Y ahí dice los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Recordemos que en su mayoría los autores siempre se identifican, ¿verdad? Especialmente en el Antiguo Testamento podemos observar que cada autor de cada libro siempre al principio da su nombre y se identifica. En este caso Salomón hace lo mismo, ¿verdad? Él se identifica y dice, bueno, son los proverbios del rey Salomón. ¿Qué es el propósito de los proverbios? Bueno, ahí lo podemos ver, si usted sigue conmigo leyendo en el capítulo 1, versículo 2 al 7, y nos hace ver cuál es el propósito de estos proverbios. Dice, para entender sabiduría y doctrina, versículo 2 del capítulo 1 de Proverbios, para conocer razones prudentes,
para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, el propósito del libro de Proverbios, ahí podemos ver, es para que podamos entender sabiduría, doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir consejos de prudencia, para conocer la justicia de Dios, el juicio de Dios y la equidad de Dios, para dar sagacidad a los simples, o sea, para dar gracia a los que son simples, ¿verdad? Para aumentar el saber y para que aquellos que son entendidos adquieran consejo rápido, según lo que vemos en el versículo 5, para entender un proverbio o un consejo y declaración, para entender palabras de personas sabias y sus dichos profundos. A veces los sabios hablan demasiado elocuentes, ¿verdad? Pero aquí Proverbios nos enseña a poder entender esa sabiduría que ellos intentan transmitir. Lo más principal, y para mí, dentro de lo que es el tema central o el versículo clave de este libro, ¿verdad?, es el versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. En un estudio más personal, ¿verdad?, más a mi estilo, para mí el versículo clave no nada más es el 7, para mí es el 9, 10, si gusta ir conmigo ahí. El capítulo 9, versículo 10. Si alguien lo tiene y puede darle lectura, le iba a agradecer. Fíjese muy bien, hace una distinción, ¿verdad?, entre conocimiento y sabiduría. Por eso se me hizo más profundo a mí en lo personal este versículo. ¿Cuál es la razón? La razón es la siguiente. Aquí dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Dice, pero la inteligencia, ¿verdad?, es el conocimiento del Altísimo. Entonces, hace distinción entre conocimiento y sabiduría. ¿Cuál sería para usted la diferencia entre estas dos cosas? Vamos a responderlo, ¿verdad? Tú puedes llenarte de conocimiento, quizás puedas saberte la Biblia, como decimos en la escuela, te la tienes que conocer de pasta a pasta, no nada más lo que son los libros internos, ¿va? Todo lo que es la geografía, puedes tener 1,000,000 de conocimiento de lo que es bíblico. Pero si ese conocimiento a ti no te ayuda a transformarte, si ese conocimiento a ti no te ayuda a cambiar tu vida, entonces no estás aplicando la sabiduría de Dios. ¿No lo crees así, hermano? Entonces, ¿qué es la sabiduría? La sabiduría es la aplicación de la palabra de Dios a tu vida para ser transformado. ¿Sí? Eso es lo que es sabiduría. Aquí en el libro de Job, hermano 28, lo sienta, pero él dice el Señor. Y nosotros conocemos que cuando se habla del Señor, está hablando de Jesucristo, ¿verdad? Porque Jehová o el Dios, todo esto se está hablando del Padre. Y aquí menciona, dice, y dijo el hombre, he aquí que el temor de su Señor es la sabiduría y de la palabra del mal la inteligencia. Sí. Entonces estamos viendo ahí que tiene una división, digamos, de Dios y del Altísimo. Se puede ver que como pues, todo eso se puede probar, ¿verdad? Que existe, como algunos anulan a Jesucristo y al Espíritu Santo, que no son dioses.
sino que lo ponen como una fuerza para Dios. Pero la verdad ahí está hablando de la deidad, y aquí está mencionando dos cosas un poco diferentes, pero como dice Job, está hablando de Jesucristo, nada más que como no lo miramos que diga Jesucristo, ahí hay una ciertas cosas que voy a dudar algunas personas, pero es por falta de lo que está diciendo, que le falta estudio, que le falta inteligencia, o sea, no le dedican el verdadero tiempo y el amor a esas palabras. Y fíjese lo que está usted tocando, porque ese versículo precisamente lo tengo yo, ¿verdad? Job 28, 28, donde dice, ¿verdad?, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, pero dice apartarse del mal es la inteligencia. Entonces, vemos que la aplicación de la sabiduría nos va a enseñar a nosotros, ¿verdad?, a apartarnos del mal para poder hacer las cosas correctas. Yo estaba analizando con respecto a Job, porque dice que era un hombre íntegro, y la palabra integridad es hacer lo correcto aún cuando nadie te vea. Job hacía eso. Job había aplicado tanto la sabiduría de Dios, ¿verdad?, que lograba hacer lo correcto aun cuando nadie lo veía, aun cuando él estaba en su agonía, aun cuando él estaba en la prueba, aun cuando él se le había arrebatado todo en su totalidad. Job hacía lo correcto. La pregunta para mí, de parte mía hacia ustedes es: ¿estamos teniendo la misma integridad y la misma sabiduría aplicada en nuestras vidas? Si no es así, hermanos, yo creo que tenemos que trabajar mucho, ¿verdad? Tenemos que trabajar aún más fuerte para poder llegar a tener esa sabiduría integrada en nuestra vida. Y si hay algo que nos estorba, que nos hace que no sirvamos a Dios como es correcto, creo que es de sabios desecharlo, como dice, apartarse del mal y seguir adelante. ¿No lo cree usted así, hermano? Cuando precisamente el conocimiento te da luz, te da entendimiento y te hace ver con claridad qué es lo malo y qué es lo bueno, con el fin precisamente de que en tu inteligencia y sabiduría puedas tener la capacidad de elegir lo que realmente te conviene. Es correcto. Si tú sabes lo que realmente te conviene, eso es lo que vas a tomar. Y lo que no te conviene, lo vas a dejar. Sí, yo creo que 1 Corintios nos lo muestra, ¿verdad? Cuando dice todo me es lícito, pero no todo me conviene, ¿verdad? Y luego dice todo me es lícito, pero no todo me edifica. Entonces, Dios nos ha dado a nosotros ese libre albedrío para que podamos decidir y podamos observar bajo la luz de las Escrituras, no bajo mi propio pensamiento, porque muchas veces así suele suceder, ¿verdad? Como seres humanos tenemos pensamientos propios, pero cuando tus pensamientos son analizados bajo la lupa de la Escritura, muchas ocasiones no es lo que en realidad es, sino que en realidad debes de ser analizado bajo el conocimiento que Dios te dejó en el estándar bíblico. ¿Cuál es el estándar bíblico? La Biblia. ¿Sí? Ahora, vamos a empezar a entrar, ¿verdad?, a los principios de sabiduría. El primer principio de sabiduría que yo quisiera presentarles, ¿verdad?, es precisamente el de Proverbios 1:7 y Proverbios 1:10, donde dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ahora, hay una gran diferencia, fíjese muy bien, porque hay una gran diferencia entre temer a Dios y tenerle miedo, ¿sí? Son dos cosas diferentes. Al igual que la inteligencia y la sabiduría son diferentes, hay que saber que hay que tenerle miedo a Dios si uno está en pecado. Si tú estás en pecado, entonces sí, tenle miedo. Tenle miedo y compón tu vida. Porque el final, como dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Y existen dos tipos de muerte. La muerte
carnal o física y la muerte espiritual. Entonces, dice, no temáis al que mata el cuerpo, pues el alma no puede matar, más bien teme a aquel que puede matar el cuerpo y el alma. En este caso, tenle miedo a Dios si tú estás en pecado. Debes de componer tu vida, ¿verdad? Y debes de someterla para que entonces dejes de tener miedo a ir, ¿a dónde? Al lugar de castigo o infierno. Pero el temor a Jehová es algo diferente. Temer a Dios es respetarle, reverenciarle y amarle. Fíjese, son tres cosas. Para usted, ¿qué es respeto? Obediencia. Sí, mire, yo me acuerdo y pongo un ejemplo muy bonito. A mí me gusta recordar, a mí todavía me tocó el tiempo donde llegaba el abuelo mío, y si uno tenía un sombrero o tenía una gorra o la cabeza cubierta, lo que hacía era uno que se descubría la cabeza en respeto al abuelo, y le dábamos un beso en su mano, y para nosotros era una persona de respeto, ¿verdad? Le teníamos respeto a esa persona. ¿Qué diferencia hay entre Dios entonces y ese hombre? ¿No cree que debería de haber mayor respeto? Sin en cambio vemos en ocasiones, hermano, que en el día del Señor venimos con chores a la iglesia, o venimos al servicio del Señor con chores. Entonces, ¿qué respeto hay? ¿Qué respeto hay cuando usted llega tarde al servicio? ¿Qué respeto cuando usted tiene el sistema de adoración, ¿verdad? O está dentro del servicio, del orden del servicio, y usted llega tarde, o entona los cantos mal hechos, o tiene un sistema de adoración que, bueno, al fin y al cabo, pues, hay que se vaya. ¿Qué respeto tendría usted ante Dios? Entonces, si tenemos principios de respeto ante un hombre, imagínense nuestros principios, ¿cuáles deberían de ser para con Dios? Sin en cambio, muchas veces fallamos en eso, hermano. Fallamos en analizar cuál es el respeto que debo de tenerle a Dios. Entonces, ¿realmente le estoy temiendo a Dios? Estoy siendo indiferente. Estoy tratándolo como cualquier otra cosa. ¿No lo cree? Ahora, no nada más es el respeto, ¿qué es reverencia? ¿Qué cuánto usted en un servicio? Yo nada más me pongo a pensar, si yo voy ante un juez terrenal, vaya usted a una corte y vaya con chores, a ver qué le va a hacer el juez. ¿Sabe qué le va a hacer el juez? Lo va a sacar de la sala. Póngase a platicar ahí en medio del juicio. A ver qué le va a hacer el juez. Lo va a sacar de la sala. Póngase usted a mascar un chicle ahí delante del juez, a ver qué le va a hacer el juez. Lo va a echar para afuera, ¿verdad que sí? Entonces, si tenemos reverencia ante un juez terrenal, imagínense cuál es la reverencia que deberíamos de tener ante Dios nuestro Padre. ¿Sí, hermano? Me estaba acordando de lo que usted está diciendo, que cuando vamos con nuestros padres o cuando va a venir alguien a nuestra casa, a veces hasta sin limpieza uno y la mujer o el hombre empiezan a barrer, a limpiar todo porque va a venir visita. Y venimos, como usted está diciendo, acá a la iglesia y ni le pensamos, venimos como nos da la gana. Eso es lo que yo vivo allá por los libros menores, donde Dios dice que le llevan las ofrendas todas hojas, defectuosas. Entonces nosotros a veces creemos eso, pero cuando venimos y queremos adorar a Dios, a veces lo hacemos igual, que no le damos este verdadero respeto. ¿Ves? Como dice usted, un juez, un hombre pecador, porque ven, ni cristianos son. Pueden creer en Cristo, pero pues no hacen lo que les dice.
y se les presenta a uno ahí, tiene que ir con todo respeto y no está haciendo nada de lo que es en contra de ese lugar. Y venimos acá a la iglesia y como dice usted, por eso es que a veces hasta en vida pues que se levantan a cada rato, se van a medio estudio. Hay muchas cosas que se están haciendo en la iglesia que cuando ya estemos en el tribunal frente a Cristo nos va a ir muy mal, porque todos los puntitos no van en favor, van en contra de nosotros. Eso es importante verlo, porque mire, por decir, yo analizando la Escritura, en el Antiguo Testamento Dios tenía lo que es la ley ceremonial, ¿verdad? Usted tenía que cumplir una ceremonia completa. Usted no podía irse a medio camino, porque lo último que hacían era agarrar la sangre del cordero y rociarlo con el dedo. Y si usted se iba, no terminaba santificado. ¿Qué pasa en la actualidad entonces? Luego teníamos una ley judicial tan severa, porque decía, si te agarran en adulterio, hombre y mujer son sacados y apedreados a muerte. Si tu hijo era rebelde, ¿qué le hacían? Tenía que entregarlo a los ancianos y lo apedreaban hasta que se moría. Imagínense en nuestros tiempos actuales, ya muchos de nosotros creo que no tuviéramos hijos. Sin en cambio los judíos en la antigüedad, ellos sabían lo que era la reverencia total. Dios ahora nos deja una ley moral, la ley de Cristo, para que nosotros tengamos esa oportunidad de poder servirle con un temor reverente y respetuoso. Tenemos una gran diferencia y una gran ventaja, hermano. Entonces, recuerde que el temor a Jehová es tenerle respeto, tenerle reverencia, pero sobre todo es tenerle amor. Y yo analizo ese último punto, ¿verdad? Por decir, yo a mi esposa, si yo le hago un cafecito, no se lo hago porque sí o de mala gana, ¿verdad que no? ¿Por qué se lo hago? Porque la amo. Si mi esposa me cocina a mí, me plancha mi ropita para venir al servicio, tiene mi casa limpiecita, ¿por qué me lo hace? ¿Porque es una obligación de ella? No, lo hace porque me tiene amor. Porque me tiene ese sentimiento hermoso. Ahora Cristo ya hizo todo por nosotros, ¿verdad? Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si aún no fuese así, yo iría y haría moradas. ¿Para qué? Para que ustedes estén bien. Él se sacrificó, pagó una dote, precio de sangre, por su iglesia. Y dice, ¿verdad? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Él ya pagó el precio, Él ya hizo todo por mí, por amor. Entonces, ¿no cree usted que siendo yo un hijo de Dios, debo mostrar amor igual? ¿No debería de ser la cosa recíproca? O sea, igual. Si Él entregó toda su vida en la cruz, ¿por qué yo no habría de entregar toda mi vida a Cristo Jesús? ¿Por qué no debería de pagarle con el mismo amor? ¿Sabe? En muchas ocasiones nos volvemos dogmáticos o religiosos. ¿Qué quiere decir eso? Cumplo dogmático, cumplo con ciertas ceremonias y creo que ya es todo. Va a sonar un poco fuerte y quizás ofensivo para algunos de ustedes, pero a veces creo que el cumplir con Dios el domingo en la mañana, si quiero voy el domingo en la tarde, y el miércoles si quiero vengo, creo que con eso cumplí. Muchas veces creo que porque cumplo de esa manera, yo llegué a la salvación. No, hay algo más, hermano. Hay algo más aparte de eso, ¿verdad? Servir y amar a Dios es tenerlo como principal en la totalidad de mi vida. Esto es, me levanto, oro, como, oro, estoy trabajando, oro,
¿Acaso no decía eso el apóstol Pablo en los tesalonicenses? Orad constantemente, orar sin cesar. Da tristeza, hermano, lo que voy a decir nuevamente, y quizás suene duro para algunos de ustedes o ofensivo para algunos de ustedes, pero ¿qué tanto yo me pongo a escudriñar la Escritura? A veces me conformo con que me traigan la comida el domingo y el miércoles. ¿Y sabe qué? Da tristeza, pero llega usted a su casa o llegamos a nuestra casa y arrumbamos la Escritura en un rincón. ¿Cómo yo voy a entonces tener el conocimiento y la inteligencia para poder aplicarlo en mi vida y que mi vida sea transformada? Ahora, eso no es la responsabilidad de un predicador. Esa es una responsabilidad independiente de cada uno de nosotros. Mantenernos en oración y estudiando la Escritura. Porque eso nos da, nuevamente, y válgame la redundancia, vuelvo a repetir, nos va a dar el respeto, la reverencia y el amor total y verdadero hacia un Dios puro, único y verdadero, que fue capaz de sacrificarse a sí mismo para reunir una iglesia santa y pura y sin mancha, la cual va a ser presentada ante Él el día del juicio final. ¿Iba a decir usted algo, hermano, antes de que pase al siguiente punto? Figurando precisamente en el caso de Salomón, hermano, que cuando él fue puesto como rey y cuando le oraba a nuestro Dios, que Dios le dijo, pídeme lo que quieras y se te será dado. Increíble, ¿no? Lo que él pidió, sabiduría, ¿no? Porque se sentía incapacitado, inadecuado para gobernar un pueblo. Y Dios le dio sabiduría y más que eso todavía. Pero en ese proceso, ¿qué fue lo que hizo? Él abandonó la sabiduría. ¿No? Entonces, sí obtuvo conocimiento, pero no fue sabio a la hora de aplicarse. Y lamentablemente eso le afectó a él y le afectó a todo un pueblo también. Regresó gracias a nuestro Dios, ¿no? Y ahora sí entendió cuán importante es no solamente adquirir la sabiduría, sino vivir conforme a ella. Y es por eso que ahora lo vemos en esos proverbios. Sí. Ahora recuerde el propósito de estos proverbios, ¿verdad? Es precisamente eso, adquirir esa sabiduría para poder entender lo que en realidad es la voluntad de Dios y aplicarla en nuestras vidas. Ahora, ¿cómo logramos eso? ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo se logra? Vamos a ver el segundo punto. Vaya ahí conmigo a Proverbios capítulo 2, versículo 2 al 7. Y el segundo punto es, guarda tu corazón. Primero es, teme a Jehová, el primero, ¿ok? El segundo es, guarda tu corazón. Para el hebreo, ¿verdad? El corazón no nada más es el órgano. Ahora, comparándolo a la ciencia o a la naturaleza, el corazón es el órgano que bombea la sangre y el oxígeno y las vitaminas para que todo el cuerpo humano, ¿verdad?, se conserve con vida y tenga los nutrientes suficientes. ¿Está usted de acuerdo? Si el corazón falla al cuerpo humano, ¿qué es lo que pasa? El cuerpo desece, o sea, muere, tiene un deceso, ¿verdad? Ahora, como segundo principio vamos a ver el guardar nuestro corazón. Para el cristiano, ¿cuál es el corazón? El corazón es la mente de uno. La mente. Es la mente, ¿verdad? Entonces, guarda tu corazón. ¿Qué es lo que está llegando a tu corazón? ¿Novelas? ¿Chismes de Facebook? ¿TikTok? ¿Conversaciones negativas? ¿Cómo guardas tu corazón? ¿De qué lo llenas? ¿De qué llenas tu corazón? ¿Lo llenas de la Escritura realmente? ¿Te pones a meditar en el Señor? ¿Aprendes de Él aún más?
Veamos lo que dice ahí Proverbios capítulo 2, versículo del 2 al 7, si alguien lo tiene y quiere leerlo. Lea desde el 1, hermano, el que lo va a leer. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia, dieres tu voz. Dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿A dónde quiere que le diga? Hasta el 7, hermano. Okay. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Fíjese muy bien lo que dice aquí, ¿verdad? Dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardales dentro de mí. ¿Dónde se guardan los mandamientos? ¿Verdad? Y las palabras de Dios. En su mente, ¿verdad? Cuando usted lee las palabras, la palabra de Dios, usted la guarda en su corazón, aquí en su mente. Ahora, ¿qué es la sangre que corre dentro de su corazón? ¿Qué es lo que va a correr dentro de su mente? ¿Qué pasa cuando usted ve TikTok con cosas indebidas? ¿Qué pasa cuando ve novelas? ¿Por qué es malo? ¿Por qué es un tanto malo? Porque van a decir, bueno, es exagerado lo que me está usted diciendo, pues no quiere que haga nada. Pero analice lo que ve usted en una novela. Adulterio, fornicación, homosexualismo, mentiras, engaños, estafas. ¿Ve algo positivo? El mundo quiere que usted se acople, ¿verdad?, a lo que él quiere. Pero Dios no quiere eso. ¿Acaso no es lo que nos dice Romanos 12, 1 y 2? ¿Qué dice Romanos 1 y 2? Vaya ahí conmigo a Romanos 1 y 2. Perdón, capítulo 12, versículo 1 y 2. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Fíjese lo que dice aquí. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Primer cosa, dice, hermanos, os ruego, es una súplica, y luego dice, por las misericordias de Dios, y luego dice que presenten vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, ¿verdad? Y luego dice, eso se lleva a través de nuestro culto racional. 1 Corintios dice, haré todo con el espíritu, pero también lo haré ¿con qué? Con el entendimiento. ¿Sí? Entonces dice, transforma tu mente. Vienes de allá afuera del mundo viciado de muchas cosas. Fiesta, borracheras, orgías, homosexualidad. Y todo se le hace al mundo regular. Todo se le hace ya tan normal. Pero ¿qué es lo que me dice a mí la Escritura? ¿Por qué debo de mantenerme en la Escritura?
Porque ahí me va a decir lo que en realidad es la voluntad de Dios para poder entender y transformar y cuidar mi corazón. ¿No lo cree así? Entonces, debo guardar mi corazón de todas esas contaminaciones. Y luego dice, no os conforméis. Y la palabra conforméis es que no te adhieras, no te acoples o no modeles con el vestido del mundo. ¿Sí? No te conformes, no lo tomes como indiferencia. A veces la vanidad entre nosotros, hermanos, es grande. Queremos andar a la moda de allá afuera, pero no conforme Dios quiere que realmente seamos. Nos revestimos con la mentalidad del mundo, pero no nos revestimos con Cristo. ¿Verdad? A veces la vanidad nos gana. Eso es vanidad. Luego dice, no conforméis a este mundo. Dice, sino transformáis. Y la palabra transformáis viene del griego metamorfosis. ¿Qué es una metamorfosis? Usted ve una oruguita, y a mí me gusta poner el ejemplo de la oruguita, ¿va? Voy a escribir aquí una oruga. De por sí hago las orugas feas, pero es un gusanito así. Tiene motitas, unos cuernitos, y a simple vista usted lo ve y está fea esa oruga, ¿verdad que sí? Pero ¿qué pasa cuando esa oruguita llega a una ramita y se cuelga y hace un capullito? Y aquí adentro, ¿qué es lo que cree que pasa con esa oruga? Tiene que morir. Cuando esta oruga muere, ¿qué es lo que pasa? Nace una mariposa, ¿verdad? ¿Ha visto las mariposas cómo son? Son hermosas, multicolores, ¿verdad? Tienen moteaditos. Pues esta cosa tan fea tuvo que morir dentro de un capullo y tuvo que renacer siendo una hermosa mariposa. Y eso es lo que sucede con el cristiano a través del bautismo, ¿verdad? Usted renunció a sus pecados a través del arrepentimiento, vino, ¿verdad? Ahí tiene usted que cambia. Es un cambio de pensamiento, el hecho de que usted se arrepienta. Cuando usted entra a las aguas bautismales, muere al pecado y revive a una vida nueva, y entonces ¿qué? Cambia su estatus. Porque de acuerdo a lo que dice Isaías 59, 1 y 2, dice que sus pecados, ¿verdad?, y sus maldades han hecho una gran separación entre Dios y los hombres. Estaba en un estatus de pecador, y una vez que usted se transforma, ¿qué? Llega a venir a ser, ¿qué? Una hermosa mariposa para Dios, algo bello, y renació de nuevo de sus pecados y llegó a ser una persona nueva. No deje que nada manche su corazón, porque Dios lo renovó. No le da derecho a usted de no cuidarlo y echarlo a perder. ¿No lo cree así? ¿Qué derecho tendría usted? Hermano, no sé qué tiempo tengo. 3 minutos. Bueno, nada más llegamos entonces a tocar 2 puntos. Todavía nos faltan más, ¿verdad? Pero con estos 2 puntos que hemos tocado, creo que hemos tocado cosas suficientemente fuertes para entender que el temor a Jehová, vuelvo a repetir, es la reverencia, el respeto y el amor verdadero que usted viene a entregar cada domingo a Dios, y cada día le debe de entregar a Dios en su vida, aplicando lo que la Escritura dice, para que usted pueda aplicar la sabiduría de Dios a su vida y vivir de una forma correcta. ¿Cómo se logra eso? Es cuidando nuestro corazón, ¿verdad? Cuidando nuestra mente a través de la oración,
de la lectura de la Escritura, de la aplicación, como dice Santiago 1:22, ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores, ¿verdad? Engañándonos a vosotros mismos. Conservemos el corazón que Dios nos ha dado limpio, puro, verdadero, a través de estudio de las Escrituras. Salmo 119:11 dice que en mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Para no pecar contra ti. Si gusta, solamente le voy a dar los otros puntos. Cuida tus amistades, lea Proverbios 1 del 10 al 19. Y la otra es cuida tus palabras, Proverbios capítulo 4, versículo 24. En otra ocasión que tengamos, quizás podamos seguir estudiándolo, ¿verdad? Estúdielo, analícelo en la palabra, a la luz de la Escritura, ¿verdad? Y espero que todo esto le haya sido de bendición. Dios le bendiga.